Hola, buenas noches, amigas y amigos. Les había prometido en el video anterior que, bueno, les iba a contar más cosas que yo he experimentado en mi vida cristiana que tienen que ver con cuestiones financieras. En la vida, digamos, una cosa curiosa, entre comillas, ¿verdad? La vida financiera de una persona que cree en Cristo. Eh, y bueno, esta parte es muy interesante y a mí realmente me ha impactado mucho siempre. Esto me ayudó muchísimo a solidificar, digamos, mi fe en Cristo. Y tiene que ver con que les había contado que en estos últimos años que he estado experimentando pues alguna escasez de vez en cuando, hay altibajos ahí muy pronunciados. Me pasó fue un periodo, digamos, como de 2 o 3 años en que eh, mm, me fallaba constantemente el carro. El carro que yo andaba y que es muy necesario para mi trabajo porque yo tengo que ir a hacer muchas gestiones, no tengo mensajeros para enviar ni nada de eso, sino que soy yo el que voy y vengo. Además de que en ese entonces también mis hijos iban al colegio y yo los llevaba en la mañana y a mi esposa también al trabajo y luego iba a recogerla a ella en la tarde. Pues el carro, digamos, aparte de todo lo que me servía para el trabajo, pues era también una necesidad familiar. Entonces, la tragedia era, entre comillas, pues lo aprendí después, estar sin plata y que el carro falle, y entonces que tenga algún desperfecto, digamos. Y entonces, eso me empezó a pasar muy seguido, ¿verdad? Y entonces sucedía que lo que hacía era que me iba al frente donde el taller de mi amigo, el zurdo, que era como un ángel que Dios había puesto en mi camino, y el zurdo me arreglaba el carro a crédito y me decía, ahí me pagas cuando puedas. Entonces, yo en escasez, ¿verdad? Casi no tenía plata y cuando me caía una plata, fue puña. Un día me llegaron 200.000 pesos, digo, qué tirada, 20.000 pesos de diezmo para mi iglesia y me quedan 180.000 y tengo que pagarle 120.000 al zurdo del arreglo y me quedan 60.000 pesos, o sea, y con eso no me alcanza para nada de todo lo que tengo que pagar, de cosas de la casa y todo, y era una cosa así como desesperante, ¿verdad? Lo peor es que una vez que él me arreglaba el carro, no pasaba una semana cuando ¡fum! Le volvía a fallar otra cosa. Y así por el estilo estuve, ya les digo, fue una cosa constante, ¿verdad? A veces pasaba un mes, pero algo más le volvía a fallar y entonces siempre era una congoja. Y yo decía, ¿cómo es posible, señor? Muy poca plata me llega y de la poca que me llega tengo que pagar mecánicos, tengo que pagar arreglos cada rato y en esa quejadera, ¿verdad? Y además cada vez que me fallaba el carro, pues yo sencillamente me quejaba, me quejaba y me quejaba. Porque ¿cómo va a ser? O sea, señor, usted sabe que yo ocupo el carro para mi trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, un buen día comprendí que a Dios lo que le gusta no es que le estemos dando quejas, porque Él conoce todos los detalles de nuestra vida, sino dice la Biblia que a Dios lo que le gusta es que le demos alabanza, que le agradezcamos por todo, porque dice la Biblia que a todas las personas que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, o sea, todo lo que nos sucede en la vida nos ayuda bien. Y hay cosas que parece que son muy malas, que son negativas, que son eh, motivos de queja de nuestra parte, y en realidad, si le damos gracias a Dios, Él, en su inmenso poder y en su inmenso amor por sus hijos e hijas, Él convierte entonces esas cosas que eran aparentemente negativas, las convierte en positivo y en una bendición. Entonces, poco a poco empecé a poner en práctica esa nueva actitud porque la costumbre de muchos años, de toda la vida, es muy fuerte. Entonces me fallaba el carro y yo lo primero que hacía era quejarme, pero de pronto me caía la peseta y decía, no, Señor, yo no sé cómo me vas a bendecir con esto, pero yo sé que vos puedes convertir este daño en el carro, esta falla, en una bendición para mi vida. Y ¡pum! Mágicamente, o sea, eso movía la mano de Dios a mi favor y entonces venían unas soluciones estrafalarias, unas soluciones sobrenaturales, cosas que increíblemente pasaban.
y de pronto yo tenía ya el carro reparado y a veces no había pagado ni un 5, ¿verdad? Por la reparación. Sería largo contarlo. Yo podría contar con lujo de detalles durante varias horas cómo fue en cada caso que esas cosas sucedieron. Tengo también el testimonio de mi esposa y de mis hijos, por ejemplo, de que una noche oramos aquí porque el carro se le fue el sistema del clutch, tenía que repararlo y costaba como 220,000 pesos y además venía fallándole el sensor del mínimo del carro. Y entonces esa noche oramos y yo le dije, Señor, por favor, estaba yo unido de las manos con mi esposa y con mis hijos. Y le dije, Señor, por favor, yo no tengo plata, no puedo pagar el mecánico, no puedo pagar repuestos. Por favor, hágame el milagro, arrégleme el carro. Y miren, al día siguiente, por obra milagrosa, el sistema del clutch estaba arreglado, el carro estaba arreglado. Yo no le hice nada. Yo nada más oré la noche anterior con mi familia y esa oración fue muy agradable delante del trono de Dios y sencillamente me arregló el carro. Pero seguía con el problema del sensor del mínimo y eso hacía que el carro pues no solo se apagara cada tanto, a veces se apagaba muy seguido, sino que de pronto también echaba unos humarascales, el humo olía como a alcohol, bueno, era una cosa terrible y gastaba el doble, digamos, de lo que me rendía. Si un tanque me rendía 450 kilómetros, pues me duraba 200 y pico de kilómetros, ¿verdad? Y así andaba. Inclusive mandé a traer un sensor de mínimo de Italia, directamente a la fábrica del Fiat, se lo instalamos y seguía con problemas, ¿verdad? Y no había manera, y era el sensor de mínimo el problema. Sin embargo, a la semana siguiente de haberme arreglado el clutch, este, fui con dos amigos, fui a San Isidro General y vuelta. Y miren, yo fui con el carro malo y volví con el carro bueno. El señor me arregló el sensor de mínimo y ya se acabó el problema. Y ustedes dirán, eso es cierto. El señor arregla los carros a punta de oración. Sí. Ustedes recordarán que en un video tras anterior yo les dije sobre la mentira y la verdad. Yo trato en el 100% de los casos de decir siempre la verdad. Yo no podría mentir diciendo una cosa de estas, y menos a tanta gente a las que yo les envío estos videos y que lo publico ahí en YouTube. Yo no podría mentir sobre esto. Yo tengo testimonio también de mi hermano Carlos Corrales, que es el dueño del taller de mecánico de reparación de cajas de cambio automáticas, porque él ha sido testigo de por lo menos dos veces en que el Señor me ha arreglado milagrosamente el carro. Por ejemplo, un caso fue que le estaba fallando la bobina del carro, yo no tenía plata para cambiársela, y oré, y oré, y oré, y oré, y como, no sé, como un mes y medio después de estar orando todos los días, cada vez que me montaba el carro le pedía a Dios, y tenía un resultado impreso del escáner donde me dijeron es la bobina la que está mala y yo no cambié la bobina y el señor me arregló la bobina y punto. Y así por el estilo. Sobre esto tengo una historia fascinante y se la voy a contar en el próximo video de una gran lección que el Señor me dio por medio de la reparación del carro. Muchas gracias, buenas noches.